Hola y bienvenidos una vez más a una clase de ciencias naturales. Para el día de hoy hablaremos acerca de las generalidades de la Luna. Para empezar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características generales de la Luna? La Luna es el único satélite de nuestro planeta Tierra. Es el objeto más brillante en el cielo nocturno. La Luna es una esfera rocosa, estéril y sin gravedad suficiente para retener una atmósfera. Su superficie tiene enormes cambios de temperatura. Por ende no tiene clima ni actividades tectónicas y gran parte del paisaje lunar está constituido de cráteres. Algunos datos relevantes son su diámetro de 3.474 kilómetros, un periodo de rotación de 27.32 días, un periodo orbital de 27.32 días también, temperatura superficial mínima menos 247 grados centígrados, temperatura superficial máxima 120 grados centígrados y distancia media a la Tierra 385.000 kilómetros. Otra pregunta muy importante es ¿cómo es la estructura interna y externa de la Luna? La Luna es pequeña, su interior se ha solidificado en gran parte en torno a su núcleo de hierro, parcialmente fundido. La formación de la Luna se produjo probablemente por el choque de un planeta denominado Tea. Este impactó con la Tierra y muchos de los escombros con el tiempo se agruparon para darle forma a la Luna. El núcleo interno es una esfera de hierro solidificada debido a la presión que ejercen las rocas a su alrededor. El núcleo externo consiste en hierro líquido con pequeñas cantidades de azufre y níquel. El manto interno está parcialmente fundido de roca. El manto externo, muy rico de silicio, es una roca sólida y contiene hierro. Y la corteza quizás se formó como un océano de magma fundido y hecho de silicatos semejantes al granito. También nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo se formaron los cráteres de la Luna? La superficie de la Luna está cubierta de incontables cráteres de todos los tamaños que le dan una forma particular. Todos están formados por impactos de meteoritos, así como se ve aquí en la imagen en infrarrojo. El tamaño y forma de cada cráter lo determina principalmente la velocidad y la masa del objeto que lo impacta. Primero se hace la llegada de un meteorito debido a que alcanza la superficie lunar a diversas velocidades. Después hay un impacto que forma una onda de choque que desintegra el meteorito haciendo que la corteza se comprima y caliente. La onda de choque pasa y salen disparados materiales que forman una capa de escombros denominada eyecta. Y finalmente el resultado es la formación de un cráter. La corteza puede rebotar y formar un pico central y los bordes forman una capa propia. Otra pregunta muy importante es cuáles son las características de un eclipse lunar. Un eclipse lunar es un fenómeno que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Para que suceda, la Luna y el Sol y la Tierra deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo. Este eclipse sucede solo en fase de luna llena. El eclipse puede ser penumbral porque la luna pasa por la sombra penumbral de la Tierra. También puede ser un eclipse parcial que se genera cuando una porción de la luna pasa a través de la sombra umbral de la Tierra. O un eclipse total que se produce cuando la luna pasa completamente por la sombra umbral de la Tierra. Otra pregunta muy importante es por qué la luna se observa de diferentes colores en un eclipse. La atmósfera terrestre tiene una influencia vital en los eclipses. Sin la atmósfera, los eclipses de luna estarían desaparecidos completamente, pero sabemos que esto no sucede. Cuando la Tierra se atraviesa entre el Sol y la Luna se forma un cono, y debido a la atmósfera se generan diversos colores. Cuando la luna está fuera de este cono, hablamos de un color blanco y no se genera como tal un eclipse. Al pasar la luna por la parte penumbral de este fenómeno de cono de sombra, los rayos penetran en la capa de ozono y son absorbidos el color rojo, pero se emite un color azul, quedando la luna de este aspecto. Seguidamente, al acercarse la luna al cono interior, va a tomar un aspecto de color amarillo y finalmente cuando la luna queda completamente eclipsada se torna de color rojo, como vemos en la imagen. Otra pregunta muy importante es ¿cuáles son las fases de la luna? Es muy importante resaltar que el rasgo más importante visto desde la Tierra son los ciclos lunares. Este se da principalmente teniendo en cuenta la órbita de la luna en relación a la Tierra y dos aspectos muy importantes como el apogeo, que es el punto de la órbita lunar más alejado de la Tierra, y el perigeo, que es el punto orbital lunar más próximo a la Tierra. En primera medida observamos el movimiento de la Luna en su fase de cuarto creciente. Al acercarse a la Tierra y recibir directamente los rayos del Sol, se convierte en su segunda fase, que es luna nueva. Al ir alejándose de la órbita
en relación a la distancia con la Tierra, se forma el cuarto menguante, debido a que la luz del Sol está reflejándola pero muy de lejos. Y en el punto más alejado de la órbita de la Luna en relación a la Tierra se da la fase de luna llena. Entonces tengamos en cuenta que hay 4 fases lunares: luna creciente, luna nueva, cuarto menguante y luna llena. Todo esto va a depender de la rotación de la Luna en sincronía con la órbita alrededor de la Tierra, y por ello uno de sus hemisferios, la cara visible, mira siempre hacia la Tierra sin que desde ella pueda verse la otra. También nos podemos preguntar qué características tienen las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea se producen porque distintas partes del cuerpo celeste experimentan fuerzas gravitatorias distintas según la distancia a otro objeto. Los océanos de la Tierra se elevan ligeramente en la parte más próxima a la Luna, lo cual produce una marea alta. Al lado opuesto de la Tierra se produce un abultamiento donde la gravedad lunar es más débil. Un fenómeno importante y captado por los trabajos de los ingenieros y científicos de la Tierra es la salida del planeta Tierra observada desde la Luna. Esta imponente salida de la Tierra sobre el horizonte de la Luna fue filmada por la nave japonesa Kaguya a una altura de unos 100 kilómetros. Para que la nave pudiera captar este espectáculo, la órbita de la Luna, la Tierra, el Sol y la propia Kaguya debían estar alineadas. Como la Tierra es casi estacionaria vista desde la Luna, su salida se observa mejor desde una nave en órbita. Para verla desde la propia Luna, un astronauta tendría que estar cerca de uno de sus polos. Otro acontecimiento muy importante es cuáles fueron las fases del proyecto Apolo. Hace unos 50 años las naves espaciales han tenido como objetivo explorar la Luna. Hasta la fecha es el único cuerpo del sistema solar que ha sido explorado personalmente por el hombre. En estas fases del proyecto Apolo tenemos el vuelo de prueba, la salida al exterior de los astronautas, los módulos de mando, cada función determinada para poder aterrizar en la Luna, la misión cumplida cuando los astronautas pueden alunizar y dar el primer paso en este satélite. Se planta la bandera de Estados Unidos como el país pionero en hacer esta gran hazaña, y finalmente la toma de la fotografía vista desde la Luna. Algunas conclusiones es que la Luna es el satélite natural del planeta Tierra. Se formó por el impacto de otro planeta con la Tierra. Los escombros con ayuda de la gravedad crearon la Luna. Este satélite es rocoso, sin atmósfera, con poca gravedad e inhóspito para la vida. La superficie tiene muchísimos cráteres y hay un lado visible y otro oscuro, casi inexplorado. Finalmente podemos decir que la Luna es la responsable de las mareas altas y bajas en el planeta Tierra. Debido a su órbita particular puede generar fases lunares. Otro fenómeno son los eclipses y los espectaculares colores de la Luna, y finalmente se resalta la exploración del hombre que ha logrado aterrizar y caminar en este satélite, para que de esta manera se pueda comprender los misterios de la Luna. Espero les haya quedado un poquito claro algunas de las características básicas del satélite natural de la Tierra. Recuerden suscribirse, comentar y dar like.